20 de septiembre, sobre todo, cuando se hizo la operación de registros de distintos ámbitos de la Generalitat, ahí ya fue un cambio. A partir de ahí ya se incrementaron las concentraciones, ahí ya el clima que se vivía, puesto que yo diseñaba los dispositivos, muchos de policía judicial, de acciones que teníamos que hacer. Ahí ya, en las hipótesis de nuestro planeamiento, nos poníamos en un clima que podíamos calificar por los objetivos, un clima que podíamos calificar por el número de acciones, un clima que podíamos calificar por la extensión donde se producían, claramente insurreccional. Aquello era la situación en Cataluña, y por eso me he referido a este periodo con ese adjetivo. Es que aquello literalmente era un polvorín. Es decir, aquellos días, los que teníamos todos los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad, sabíamos que esa situación, cualquier incidente pequeño, podía derivar en una escalada incontrolable. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Daniel Baena, teniente coronel de la Guardia Civil, máximo responsable de las investigaciones a propósito del 1 de octubre, del referéndum ilegal que se convocó en el año 2017 contra la unidad de España. Habla que a partir del 20 de septiembre, día en el que fue rodeada la Consejería de Economía, recordemos que estaban allí los Jordis, líderes de ANC y de Òmnium Cultural, rodeando la Consejería de Economía en el momento en el que guardias civiles efectuaban registros y la secretaria judicial tenía que huir a altas horas de la madrugada por la azotea. Se vivía un clima insurreccional y Cataluña era un polvorín. Sin duda, muy significativas estas afirmaciones del señor Baena, teniente coronel de la Guardia Civil y, como decimos, máximo responsable de las investigaciones acerca del 1 de octubre. Nos vamos a ir en directo hasta el Tribunal Supremo. Sigue este responsable de la Guardia Civil declarando ante el tribunal que preside Manuel Marchena. No me va a decir que va a llamar al trapero para llamar a otro. Entiendo que sí, no me sé el número. Vale. En cuanto a los requerimientos de ayuda, ustedes solicitaron ayuda a los móviles de la señora Laplana, ¿es así? Sí, yo en principio a los dos mozos que hay de seguridad ciudadana ya le aviso al principio, a las 9 o 9 y pico, cuando ya cortan la calle, ya se lo digo, oye, y ya luego se lo vamos reiterando repetidas veces a la intendente de Laplana. ¿Y utilizaron también otros conductos para solicitar apoyo por vía escrita, de comunicación escrita, correos electrónicos? Yo no tenía correo electrónico ahí, yo solo podía hacerlo vía teléfono, que se lo comuniqué a mi superior inmediato. Cuando ya cortaron la calle, cuando empezaron a subir la gente a los vehículos, yo lo tenía todo el día informado de todo, y yo tengo constancia de que se ponía en contacto con su superior encima, su superior en la zona, comunicándole todas las novedades. Bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular la Acción Popular. Con la venia del Es importante que señor... la respuesta la dé mirando al micrófono, por favor. Muy bien. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Sala, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, usted a preguntas del Ministerio Público ha hecho un relato bastante pormenorizado de todos los objetos, de todos los instrumentos que fueron sustraídos de los vehículos policiales. Yo le pregunto, ¿se recuperaron todos esos vehículos, todos esos objetos? No se recuperó nada más que 2 mochilas particulares que aparecieron al día siguiente o al otro, 21, bueno, claro, como empezamos el 20, creo que apareció el 22 o el 23, pero faltaban cosas, dentro de esas mochilas faltaban cosas. O sea, lo demás no apareció nada. ¿Los cargadores, la munición no apareció? No. ¿Las armas? No, las armas no se fueron sustraídas. ¿Se llegó a localizar a los autores de esa sustracción? No. Mire, también a preguntas del Ministerio Público usted ha explicado, y corríjame si estoy equivocado, que el dispositivo de los GRS, estaba usted como teniente, había 2 cabos y 7 agentes, total 10 para el control de masas. ¿Usted solicitó en concreto en las conversaciones que tuvo con la intendente Laplana algún número de efectivos de los Mossos, algún número concreto para ese control de las necesidades? Bueno, en primer lugar, los 10 que ha nombrado usted somos para la seguridad y la protección de la comitiva judicial, no vamos de control de masas.
Y con respecto a su pregunta, no le solicité número. El experto en control de masa, cuando ve la situación, es el que tiene que decir pues si hace el servicio con X o con Y de gente. Yo no le dije números nunca. Porque ¿cuántas personas aproximadamente estaban concentradas en torno a la consejería en el momento de máximo situación, de máxima... Está lleno de gente eso. Los que hay por detrás, una vez me dijeron los mozos a las 2 que había 10.000, luego por la tarde, noche, una de las veces que estaba hablando con el señor Sánchez, me dijo que había 40 o 30.000, una barbaridad. ¿Y qué hubiera necesitado para poder asegurar la salida y la entrada, en fin, las diligencias de una manera segura? Pues lo que yo le decía, que había que disolver esa manifestación, porque obviamente con 30.000 personas sin una vía de escape y con la actitud que había allí, no se puede entrar en control de masa, no se puede actuar. O sea, primero hay que disolver, hay que quitar la concentración, y cuando ya hay un número decente, por decirlo así, un número bajo de personas donde se pueda actuar, dependiendo de la fuerza que tenga cada unidad, puede actuar de una manera o de otra. O sea que sí o sí usted entiende que tenía que haberse disuelto la concentración para poder haber tenido un mínimo de seguridad. Mi humilde opinión, sí. Mire, a respuestas de la Abogacía del Estado ha dicho que en un momento determinado la actuación de la Brigada Móvil, ha dicho usted, hizo una buena labor. ¿A partir de qué hora fue esa intervención efectiva en ese control de la situación por parte de los mozos? Vuelvo a decirle que no sé exactamente la hora de la actuación. Pueden ser las 2:30, las 3, las 2:30, las 3 de la mañana. De la madrugada, ¿no? De la madrugada. Bien, y última pregunta. ¿En algún momento temió por la integridad física de sus agentes o de alguno de los miembros de la comisión judicial? Pues hubo 2 o 3 momentos que sí. ¿Cuáles fueron esos momentos? Pues hubo una vez yo estaba arriba y de repente oí un barullo que no era normal. Le pregunto por radio al que está afuera si es que ha habido relevo, porque cuando se hacían los relevos ya le digo que había mucho follón. Me dice que no. Digo que qué pasa, por qué se oye tanto ruido. No sabe. Y digo, pues vale. Entonces bajo, y cuando voy bajando me dice que por radio que están diciendo que han suspendido la autonomía de Cataluña. Ahí yo dije, bueno, si han suspendido la autonomía de Cataluña, la verdad que me puse un poco tenso. Llamé a mi jefe directo y se lo pregunté. Digo, estoy oyendo esto, no tengo ni idea, espérate. Luego me dijo, no, aquí no se sabe nada. Y luego por la noche, cuando el tema de que no sabemos si querían entrar o se abalanzaron ahí sobre las puertas, y sí que yo pensé, digo, como entren aquí, pues no sé cómo saldremos. Nada más preguntas. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Han acordado ustedes el orden? El señor Pino. Con su venia, excelentísimo señor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, usted recuerda que prestó declaración en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Sí. Lo recuerda, ¿no? El 16 de octubre. Yo le pregunto, ¿existe alguna razón, alguna explicación para que usted, que fue preguntado sobre eso, en esa declaración no manifestara en ningún momento que la gente congregada les llamaran, según ha dicho hoy aquí, fill de pu, que les hicieran con el dedo como que les amenazaban o les cortaban el cuello, que les lanzaran botellas o que les hicieran humillaciones? ¿Y la pregunta cuál es? Si existe alguna razón por la que usted en su momento, 16 de octubre, mucho más cercano en el tiempo, no dio... Señor letrado, haga preguntas en las que no busque el contraste con lo que ha declarado en otra ocasión, porque, sobre todo si lo plantea así, porque no sabemos lo que se le preguntó en otro juzgado al testigo. En consecuencia, si no sabemos lo que se le preguntó en otro testigo, una hipótesis sobre por qué no respondió aquello que no sabemos si se le ha preguntado, indudablemente plantea un problema. La declaración de este señor está en la causa. Si quiere, podemos pasarla toda para que se vea que no hay ni una sola manifestación. Usted lo ha dicho, está en la causa y como tal va a ser valorada. Pero repito, es más que el contraste, es la forma en que usted lo plantea, porque si usted plantea con extrañeza por qué usted no dijo esto y nosotros no sabemos
Si se le preguntó sobre esas circunstancias, sobre los gestos y la naturaleza de los insultos, estamos planteando un debate absolutamente ficticio. Bueno, pues empezamos por el principio. ¿Usted recuerda si se le preguntó en fase instructora por este particular? No recuerdo si se me preguntó. No lo recuerda. No sé, si me lo dice usted. Bueno, es que usted prestó una declaración que la tenemos aquí, la podemos visionar toda. Usted... Yo le pregunto, porque me sorprende que usted... Mire, además, señor Pina, está preguntando usted sobre un hecho negativo. No le está preguntando que responda a algo positivo, sino a un hecho negativo. Es decir, ¿por qué explica, cómo explica que no haya una respuesta a algo que no sabemos si se le ha preguntado? Le voy a formular la pregunta de otra manera. Le vuelve a preguntar... ¿Por qué cuando fue preguntado por esto usted se limitó a decir que lo que había ocurrido eran abucheos? No, señor Pina. Usted no puede abroncar al testigo por haber declarado de una determinada forma en la Audiencia Nacional en otro orden, en otro órgano jurisdiccional. Está incorporado a las actuaciones. Pues usted no se preocupe, que si está incorporada a la causa será valorado. Será valorado. Y hasta ahora las contradicciones usted no las está poniendo de manifiesto. Lo que está poniendo de manifiesto son los silencios. El contraste entre lo que ha dicho aquí y el silencio de la Audiencia Nacional. La respuesta que dio en instrucción, que yo no tengo ningún inconveniente en que pongamos el audio del minuto exacto porque lo tengo. Que eso no es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal y usted lo sabe, señor Pina. El tribunal no tiene para valorar una contradicción que escuchar las dos declaraciones. Así que si usted pregúntele sobre hechos positivos. No pregunte por qué no contestó algo. Disculpe, señor. Pregúntele lo que usted quiere preguntar y así sabemos qué es lo que este señor pudo presentar. ¿No será más cierto que lo único que hubo fueron cánticos y abucheos y en ningún momento hubo insultos como los que usted acaba de relatar ahora? No. ¿Y existe alguna explicación por qué usted no lo contara antes esto? Pregunto. Es que yo no sé lo que me preguntaron. No, me parece que me preguntaron qué hizo la gente cuando se levantó de la terraza y dije que empezaron a decir votaré, independencia. ¿Usted no considera y estos lanzamientos de botellas? ¿No lo considera trascendental? Pues cuando se me no sé. Bien, pues si no lo considero trascendental, no lo considero. ¿Quién ejercía el control en la entrada de la Consellería a partir de las 8 de la mañana? ¿Funcionarios de la Guardia Civil, funcionarios de Mossos o alguna otra persona? En un principio, a las 8 de la mañana, los dos guardias que están en la puerta se dedican a controlar un poquito a la gente que va a trabajar ahí. ¿Tenían órdenes de usted de identificar a todas las personas que intentaban acceder al interior? De identificarlas, no. De preguntarles si iba a trabajar o si venía a hacer alguna gestión para saber quién era, para ver dónde iba. Como no sabíamos si estaban los detenidos, o sea, las personas que buscaban los de policía judicial, pues por si alguna vez venía alguno, pues no, para decírselo. Los dos funcionarios que estaban en la puerta de punto fijo, ¿tenían autonomía para decidir ellos quién entraba y quién no entraba? Según ese criterio que usted decía. Según ese, yo le dije que dejaran entrar solo a los trabajadores. Bien, por tanto, debo preguntarle, ¿los trabajadores venían obligados a exhibir su documentación acreditativa de que eran funcionarios de la Administración? Y otros no sé, pero vamos, tampoco tiene mayor importancia. ¿Valoró usted con carácter previo? Continúa declarando ante el Tribunal Supremo Daniel Baena, teniente coronel de la Guardia Civil. Hace unas horas reconocía que lo que se vivió durante los días posteriores al 20 de septiembre, cuando rodeaba la Consejería de Economía en Cataluña, lo ha definido como un clima insurreccional en toda Cataluña, especialmente el 1 de octubre. El teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, es el máximo responsable de esas investigaciones sobre todo lo que acontece a propósito de ese referéndum ilegal e ilegítimo que se convocó el 1 de octubre del año 2017. Vamos con más asuntos. En la pasada madrugada, la sede del Partido Popular en Tarrasa ha sido atacada por los cachorros de la CUP. Las juventudes de la CUP, ya saben todos ustedes que se llaman Arran. Este es un vídeo que elaboraban ellos mismos atacando esta sede del Partido Popular en esta localidad catalana. Desgraciadamente, pues no es la primera vez que vemos cómo atacan sedes del PP, de Ciudadanos o también de Vox.
En el caso de Arran, cabe decir que siguen muy en la línea las órdenes del presidente, el señor Quim Torra, cuando dice que había que apretar y apretar. Pues estos son los que, siguiendo también la estrategia que hace décadas veíamos en el País Vasco, los que agitaban el árbol y otros recogían las nueces, pues ya estamos viendo quiénes son los que atacan y luego quiénes sacan réditos políticos de todos estos actos violentos. No ha habido que lamentar, afortunadamente, ningún tipo de daño humano, daño personal, pero sí daños materiales. Todos los que son enemigos, todos los que se oponen al separatismo en Cataluña, en el caso del PP, de Ciudadanos o de Vox, siempre reciben este tipo de ataques. En relación a Cataluña también, el Supremo ha rechazado el recurso que había presentado Quim Torra a propósito de los lazos amarillos. Pues ha dictaminado el Supremo, el alto tribunal, que Torra debe retirar toda propaganda separatista, toda simbología independentista, como son esos lazos amarillos, que en estas imágenes vemos cómo lo lleva el hombre orgulloso en la solapa de su chaqueta. Los tiene que retirar por orden del Supremo de todos los edificios públicos de Cataluña. Más asuntos de actualidad, ya no en relación al separatismo, a Cataluña, sino a la carrera por el 28 de abril, en esas elecciones generales. Ayer, movimiento del Partido Popular anunciando al torero Miguel Avellán, que estará en las listas al Congreso de los Diputados por la provincia de Madrid. Y Serafín Marín, ahí lo estamos viendo, anunciado hoy por Vox, también candidato al Congreso, en este caso por la provincia de Barcelona. Serafín Marín tuvo la suerte o la desgracia, según se mire, de ser uno de los 3 toreros que lidió la última corrida en Cataluña, año 2012, en la Monumental de Barcelona. Serafín Marín y José Tomás fueron uno de los afortunados. Bueno, pues Avellán va a ir con el PP en la provincia de Madrid y Serafín Marín con Vox en Barcelona. Lógicamente es un movimiento de ambos partidos tratando de defender la tauromaquia. Ya sabemos que llevan muchos años de ataques de la izquierda, de los animalistas, contra la tauromaquia. La mayor de ellas fue, como hemos mencionado, esa prohibición de celebrar corridas de toros en Cataluña. Y hay que recordar que el presidente catalán que firmó aquello fue el señor José Montilla, cordobés, andaluz, un gran taurino, pero que por cuestiones políticas, pertenecía al PSC, pues se alió con CiU, con el señor Artur Mas y con Esquerra Republicana, con Carlos Romira. Y recuerdo perfectamente el titular del diario El Mundo en portada aquel día: ganaron los animalistas, y lo ilustraban con una foto de los 3. Veremos si en un plazo, no sé si corto o medio, volverán las corridas de toros a Cataluña. Esperamos desde luego que esto sea así. Pablo Casado ha vuelto a comparecer esta mañana pidiendo el voto útil, agrupar, dice, el voto para luchar contra Pedro Sánchez y los separatistas. En este caso lo que yo quiero decir es que al final es una cuestión muy clara en elecciones. Hay que contar escaños, no votos. Y por la ley que tenemos en España hay partidos como Ciudadanos o como Vox que el número de votos que puedan recibir no se traduce en un número de escaños suficiente para que no vuelva a gobernar Sánchez con los independentistas. Esta España que se manifiesta en Colón unida, lo que no debe es desunir el voto. Porque desde que el centro derecha ha desunido el voto, España está más desunida. Si dividimos ese voto, lo que puede pasar es, primero, que no lleguemos a ser mayoría suficiente. Segundo, que muchos de esos votos acaban en escaños de Podemos o del Partido Socialista, los famosos restos de las circunscripciones intermedias y pequeñas. Y tercero, y lo más importante, hay que saber a qué partido se vota, sabiendo que ese partido no va a pactar ni con el Partido Socialista, ni con los comunistas, ni con los independentistas. Bueno, sigue Pablo Casado, líder del PP, candidato a la presidencia del Gobierno, con esa estrategia que estaba apoyando el periodismo Asustaviejas, de tratar de diluir a los votantes, de hacerles entender que todos tienen que votar al PP, porque en 28 provincias, las que tienen de 6 escaños a menos, pues ahí se va a dividir muchísimo el voto, y eso, según el Partido Popular, según Casado, parece que ya saben lo que van a votar todos los ciudadanos de esas provincias. Eso beneficiaría al PSOE y a Podemos. Ya hemos demostrado aquí con varios ejemplos que eso no es así, que todo lógicamente va a depender del número de votos, de cómo se divida el voto en esas 5 grandes formaciones: Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox.
vimos en un ejemplo claro, quitándole 5.000 votos al Partido Popular y dándoselos a Vox, el que se quedaría sin escaño en una provincia de 4 sería precisamente Podemos. O sea que mucha tela por cortar, nada está decidido desde luego, y hasta el 28 de abril pues todo este tipo de cosas las vamos a seguir escuchando seguramente. Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, hombre de máxima confianza de Pablo Casado, arremetiendo contra Santiago Abascal. Dice que lo cómodo y lo fácil era marcharse del PP y no quedarse para arreglar las cosas desde dentro. Vamos a verlo. Creo que hoy los españoles entienden que el Partido Popular es el partido valiente. Algunos dicen que el Partido Popular es un partido cobarde. Yo creo que lo cobarde es irse de tu partido y lo valiente es quedarte, cambiarlo por dentro, presentarte a un congreso e intentar conseguir el gobierno de España. Lo cobarde es irse y lo valiente es quedarse. Por cierto, que muchos de los nuestros, muchos miembros del Partido Popular murieron a manos de la banda terrorista ETA. Por tanto, llamar cobarde al Partido Popular creo que no concuerda con la realidad. Bueno, pues ahí está esa guerra dialéctica entre el PP y Vox a propósito de la derechita cobarde. Todo este tipo de cuestiones, como decimos, las vamos a seguir escuchando semana a semana hasta el 28 de abril. Suárez Illana, hijo del que fuera presidente del gobierno Adolfo Suárez, antes de eso, durante la dictadura de Franco, pues había sido secretario general del movimiento, Adolfo Suárez. Esto hay que recordarlo porque hay mucha gente que tiene muy mala memoria. Bueno, Suárez Illana, anunciado ayer por Pablo Casado, por el Partido Popular, como candidato número 2 al Congreso por la provincia de Madrid. Hoy, la verdad que en un arrebato de sinceridad ha reconocido que ni mucho menos descartan pactar con Vox. Es que no tendrían otra opción, en el caso de que Pablo Casado sea la segunda fuerza más votada, no tendría ninguna otra opción, ningún otro remedio que pactar con Vox si Casado quiere llegar a la Moncloa. Bueno, yo creo que un Suárez lleva en el alma ser capaz de propiciar la concordia y el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. A mí todo aquel que no genere el odio, que no siembre la discordia, es alguien con el que nos podemos sentar a discutir, a charlar y a conformar el futuro de España. El sábado pasado, ya lo hemos contado en más de una ocasión, volvía el macho alfa de la política española, Pablo Iglesias, líder indiscutido e indiscutible de Podemos, a la primera línea de la política. Parecía un héroe, parecía que venía de cualquier batalla, de, no sé, conquistar Nueva España, por ejemplo, conquistar México, derribar el Imperio Azteca, pero no, venía de una baja paternal, de cambiar pañales, y veíamos cómo recibían al líder en Lord de multitudes. Esas imágenes corresponden precisamente al sábado, cuando el señor Pablo Iglesias era recibido como una auténtica estrella del rock. Anoche concedía una entrevista en Telecinco a Pedro Piqueras y decía lo siguiente sobre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Creo que Vox es una escisión del Partido Popular. Y esto es una cosa evidente viendo la trayectoria de su jefe, que fue, bueno, pues un niño mimado de Esperanza Aguirre, que estuvo viviendo del dinero de una comunidad autónoma, con una fundación hecha específicamente para él, ganó un montón de dinero de todos los madrileños para hacer básicamente nada. Es un rebotado del PP, mimado de Esperanza Aguirre, que vivió de una comunidad autónoma y que después quiere suprimir las comunidades autónomas. Creo que Vox es una fuerza política que adquiere importancia, no tanto por el peso electoral que pueda tener, que seguro que no es despreciable, sino porque está disciplinando al PP y a Ciudadanos. PP y Ciudadanos bailan al son que marca Vox. PP y Ciudadanos bailan al son que marca Vox. Yo creo que esto es cierto, que la irrupción de Vox en las pasadas elecciones andaluzas ha logrado sobre todo una cosa, más allá de que acabó con el Partido Socialista, con esa hegemonía en Andalucía, después de casi 40 años, lo que ha logrado Vox es convertirse en el centro del debate político semana tras semana. Estamos viendo cómo sus propuestas se convierten en el tema principal de discusión del resto de partidos y también en todas las tertulias y programas de la radio, de la televisión, de los periódicos. El periodismo está de verdad encantado con Vox en el sentido de que todo lo que va proponiendo acaba convirtiéndose en debate. La centralidad, ese término que tanto usaba Pablo Iglesias, ocupar la centralidad, no se refería Iglesias a ocupar el centro político, es decir, ese espacio entre la izquierda y la derecha. No se trataba de eso. Ocupar la centralidad quiere decir que tus propuestas estén siempre en boca de todos los medios de comunicación. Vamos a ver ahora un caso más de manipulación informativa, en este caso el diario ABC contra Vox. Una entrevista que realizaban a Bertín Osborne, ahí lo están viendo, le preguntaban: Bertín, ¿qué te parece la propuesta de Vox de permitir que los ciudadanos
porten armas. Responde Bertín Osborne, no me lo creo. Voy a preguntárselo a Santiago Abascal, no he hablado con él, pero seguro que no lo ha dicho así. Falta matizar, si es así, es un error grave. Bueno, y ahora vean el titular de ABC, Bertín Osborne, 2 puntos, es un error grave permitir que se puedan portar armas. Esto lo estamos viendo día a día y desde luego que no es una alegría encontrarse con estos casos de manipulación periodística. Hacía muy bien Bertín Osborne en responder que esto habría que matizarlo, que seguro que no era así como le estaba preguntando el periodista. Javier Ortega, secretario general de Vox, concedió ayer una entrevista en el canal 24 Horas. Vamos a verlo. Pues mire, que se afilian y a los 2 meses sale en la prensa una noticia de que afiliado del partido que está en no sé dónde fue condenado. Y dices, esta persona acaba de entrar ahora mismo y ya lo saben los periódicos. Está claro que es que hay personas que hablan con medios de comunicación o medios de comunicación que hablan con determinadas personas y les dicen, tú que estás condenado, afíliate y pasado mañana saco la noticia. Hombre, bueno, pues lo van a hacer hasta que lo pillemos y cuando lo pillemos saldrá por la puerta y por supuesto no dejaremos de condenar. Lo haré personalmente y lo harán nuestros servicios de comunicación, todos estos casos. Porque nadie tiene que tener ninguna duda que en nuestro partido vamos a hacer todo lo posible para que quienes estén ahí, y por supuesto, especialmente quienes vayan a ser cargos públicos, tienen que ser personas honradas, tienen que ser personas intachables. Esto respondía Javier Ortega a propósito de lo que sucedía en Toledo con un militante que no tenía ningún cargo orgánico en el partido, en Vox. Había tenido un pasado en el que había agredido a un profesor, le había provocado un 20% de discapacidad, además de tener también unas ideas neonazis. Era solamente un militante del partido, un afiliado, por eso ahora Javier Ortega estaba respondiendo que tratarían de que en el futuro los afiliados tuviesen que presentar un documento en el que se reconociese que no tuviesen antecedentes penales. Más asuntos. En esta ocasión, Pablo Casado, el domingo pasado, en La Sexta, en el Objetivo, Diana Pastor concedió una entrevista y en un momento dado le preguntaban sobre el aborto, si lo va a llevar en el programa electoral. Casado presume en muchas ocasiones de que se ha recuperado el PP de los valores, el PP de las esencias, pero sobre esta cuestión, que es verdad que le hemos escuchado hablar en los últimos tiempos, en las últimas semanas, Casado hablaba alguna vez de la ley del 85, recuperar la ley del 85. Recordamos que bajo esa legislación más de 1 millón de niños han sido abortados en España desde el año 85, en el que se aprueba cuando Felipe González era el presidente del gobierno. Casado hablaba de recuperar esa ley, pero a la hora de la verdad reconocía ante Ana Pastor que el PP no va a llevar ninguna propuesta sobre el aborto en las próximas elecciones generales. Bueno, seguimos con más asuntos. Desgraciadamente tenemos que seguir informando sobre otras manadas, son aquellas que no aparecen en los grandes medios de comunicación. No es el caso de los Sanfermines del año 2016, esos chicos que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Navarra por abuso sexual, no por agresión sexual, pero cuando vemos que otras manadas sí demostrado que han violado a una chica, encima a una menor, es el caso de Alicante. Vamos a ver ahora esa noticia desvelada por el diario El Mundo. Investigan una violación múltiple de 4 menores a una chica de 15 años en Alicante. Esto es muy sospechoso. ¿Por qué no están Ana Rosa y Susana Griso enviando a las cámaras a las casas de estos chicos, como hicieron, por ejemplo, con los de la manada de Sevilla, en esos Sanfermines del año 2016? Todos sabemos y hemos visto las caras del Prenda y del resto de integrantes de esa pandilla. Las hemos visto durante meses y durante años. Bueno, estas cuestiones pasan casi de puntillas y el asunto no es otro, el motivo no es otro que los que han perpetrado esta violación son extranjeros, son marroquíes. La semana pasada teníamos que desvelar también lo que sucedía en Azuqueca de Henares, provincia de Guadalajara, hace un año, cuando también un grupo de marroquíes y un nigeriano violaban a una menor de edad. Un año transcurrido y un manto de silencio. No hemos conocido esta noticia hasta hace unos días y se produjo en marzo del año 2018. Ahora hemos visto lo que sucede en Alicante. La verdad que no podemos decir otra cosa que lo que estamos contando, que todo esto se trata de ocultar por el origen de los violadores. Es realmente lamentable que cuando lo haga un español sí se tenga que denunciar, cosa que por supuesto seremos los primeros en hacerlo, pero cuando es un extranjero, no digamos ya si encima es musulmán, todo esto se tapa, no vaya a ser que provoque islamofobia o algo parecido. No vamos a la publicidad, a la vuelta, Fran Tenorio, coaching para emprendedores, como todos los martes, no se lo pierdan.
Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico. ¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu, y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar, y ya, y eso queda encargado, y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta. Seguimos en la redacción abierta, 6:36 de la tarde. Fran Tenorio, coaching para emprendedores. Muy bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues un martes más, seguimos con nuestra sección de coaching para emprendedores. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues en nuestro compromiso de ayudar a nuestros emprendedores, vamos a hablar hoy del marketing por referencias. Es un tipo de marketing súper rentable, el más rápido y el más económico, para que todo el mundo sepa cómo puede llegar mejor a su mercado objetivo. ¿Cuáles son las bases en las que se cimenta el marketing por referencias, Fran? Bueno, pues el marketing por referencias se basa más bien en la publicidad hecha en boca a boca, es decir, vamos a intentar que un buen trabajo, un buen servicio pueda ayudar para que nuestros contactos puedan referenciarnos, es decir, el boca a boca de toda la vida ahora mismo se está institucionalizando, se están creando grupos de trabajo para fomentar este sistema de trabajo, este marketing. Fran, ¿y qué papel juegan esos contactos a la hora de que puedan recomendar un servicio, recomendar, en fin, algún tipo de venta? Pues el papel que juegan nuestros contactos es fundamental. Y como te comentaba, nos basamos en la confianza. Es decir, por poner un ejemplo, yo no voy a darte una referencia si yo no confío en tu trabajo. Por ejemplo, yo tengo una necesidad de un abogado civil, por un tema de una herencia, por ejemplo, y yo no daré ese contacto a una persona, a un abogado que yo no sepa realmente que es una persona de confianza. Entonces, nos basamos en el buen trabajo hecho y en el boca a boca. Y así se está generando muchísimo negocio en todo el mundo. ¿Cuál sería entonces la forma de comunicación más efectiva? Bueno, pues la forma de comunicación para llegar a este trabajo es el networking. Networking es ni más ni menos que el trabajo en red. Vamos a fomentar el trabajo en red para, en reuniones de networking, llegar a poder convencer y poder demostrar que somos unos profesionales serios para que nuestros contactos... ¿Os acordáis que en el primer programa estuvimos hablando de nuestros contactos que nos hacían llegar a nuestro mercado objetivo? Pues bien, nuestros contactos tienen que confiar plenamente en nosotros, tienen que conocer nuestro servicio y de la misma forma yo tengo que conocer perfectamente los servicios y la garantía que nos da nuestro contacto. Fran, si nuestros emprendedores quieren conocer un networking de calidad, ¿a dónde deben dirigirse? Bueno, pues hemos estado viendo, en el mundo hay muchísimas empresas que hacen reuniones de networking y pues lo mejor para nuestros emprendedores es BNI, Business Network International. Es una organización
que está en todo el mundo prácticamente. Ahora mismo acaban de llegar a los 250.000 miembros en todo el mundo. En los últimos 12 años han conseguido más de 10 millones de referencias de negocio, es decir, oportunidades de negocio que si no fuera por esa organización no se podría haber llegado a ella. Y ha generado más de 15.000 millones de dólares. En España hay ya más de 230 grupos en prácticamente todas las localidades, todas las ciudades grandes donde hay un tejido industrial importante, hay un grupo y alrededor de 7.000 miembros. Pues todas las semanas se reúnen para que prácticamente puedan llegar a lo que hablábamos al principio, a conocerse y a referenciarse en el negocio. Y tenemos un vídeo. Vamos a verlo. Es el dueño de un negocio, lo que significa que estás frecuentemente preocupado. Preocupado por obtener nuevos ingresos y cómo conseguir tu próximo cliente. Tocas puertas que te son cerradas constantemente, haces un sinfín de llamadas en frío y eres rechazado. Has invertido cientos de euros en publicidad que ha terminado en la basura al día siguiente. ¡Hombre! A veces es difícil ser dueño de un negocio. Tal vez sea mucho más sencillo. Solo necesitas una mejor estrategia. Esa estrategia es el marketing por referencias y es simple. Te encargas de que tu cliente esté contento. Tu cliente está feliz y habla a los demás sobre tu negocio. Esas personas piensan, ¡genial!, te llaman y quedan también satisfechos. Y así lo repites una y otra vez. Pero ¿cómo haces para generar estas referencias regularmente? Fácil, con una organización de marketing por referencias boca a boca. Esa organización existe y se llama BNI. Business Network International es la organización de marketing por referencias profesional más grande del mundo, fundada por Ivan Misner en 1985. Hoy BNI tiene más de 200.000 miembros, en más de 9.000 grupos en 67 países y sigue creciendo, generando un promedio de 9.300 millones de dólares en referencias de negocio cada año. Entonces, ¿cómo funciona? La filosofía de BNI es ganar dando. Yo te consigo un negocio a ti y tú me lo consigues a mí. Es gente ayudando a gente. Dueños de negocio ayudando a dueños de negocio. Cada semana los miembros de BNI se reúnen para intercambiar referencias. Solo hay un negocio representado, una categoría en cada grupo. ¿Lo ves? Tú nunca tendrás que competir por el negocio. El negocio es tuyo. Es como tener tu propio equipo de comerciales 7 días a la semana, 24 horas al día. Todo por el precio de un traje o un par de zapatos. Así que olvídate de las llamadas y de estar tocando puertas. El marketing de referencias boca a boca es tu negocio. Es tu mejor amigo. Contacta con tu grupo BNI más cercano. Bueno, no es ni mucho menos una mala idea esto de BNI. Hemos visto como en esa mesa se reunía una persona procedente de un sector distinto, de un sector profesional diferente, y la idea de este señor, pues sin duda exitosa. Entiendo, Fran, también, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones en Coaching para Emprendedores, que una buena idea no siempre se ejecuta en un éxito final, porque uno puede tener una buena idea, pero si no sabe cómo materializarla, cómo llevarla a cabo, esto por el camino se puede diluir y al final tu buena idea se queda en papel mojado. Lo que tiene BNI es que es muy estricto en la formación de los miembros y por eso resulta que se genere tanto negocio. Una de las características más importantes de este tipo de reuniones es que, como has dicho, Javier, que solamente se permite una actividad profesional por cada grupo. Con esto se garantiza que las referencias de negocio que surjan en cada grupo vayan para una sola persona. Pero vamos más lejos. ¿Por qué funciona tan bien? ¿Por qué se genera tanto dinero? Pues mira, una parte muy importante es porque las comisiones están prohibidas. Y están prohibidas por dos motivos. Primero, porque aumentan el precio del producto y harían que el número del negocio final fuera menor. Y segundo, porque como estamos hablando de ganar dando, yo te doy un negocio a ti, tú vas a querer devolvérmelo. Si yo te doy un negocio a ti y tú me das una comisión, por pequeña o por grande que sea, tu pequeña obligación conmigo ha terminado. Pero yo no quiero que tú me des una comisión, yo quiero que tú estudies mi negocio y me des una referencia de negocio. Normalmente estas referencias de negocio son, si eres un buen profesional, son de calidad y de por vida. Si algún emprendedor quiere participar, ¿qué es lo que tiene que hacer en esta red de contactos? Pues hay una web, bni.com, donde están todos los 250.000 miembros de todo el mundo. Debería escoger
el grupo más cercano a su empresa o a su vivienda o al que le venga mejor, pedir una invitación a una reunión, evaluar cómo trabajan estos miembros y, si lo cree conveniente, debería candidatarse. Después, los grupos son muy estrictos en la entrada del grupo, le harían una entrevista y evaluarían sus posibilidades como persona apta para un grupo de negocio. Frank, ¿qué tenemos en la agenda para esta semana? Bueno, pues para esta semana tenemos 3 elementos importantes. Mañana 27 y hasta el día 29 tenemos unas jornadas de empleo y emprendimiento en Alcobendas. Ahí estamos viendo. Son muy interesantes, en este caso es la 8ª jornada. También tenemos en el vivero de empresas de San Blas, en Madrid, un taller llamado Gestión del Cambio en el Emprendimiento. Y para finalizar, igual que la semana pasada, os quería recomendar una reunión de networking en Rivas, hacia Madrid, en Madrid, este viernes, día 22, de 7 a 9. Toda esta información sobre estos eventos y muchos más están en la dirección que aparece ahí, tuemprendes.org/agenda. Y si me permites, Javier, voy a deciros en una línea lo que haremos la semana que viene. Ya que hoy hemos hablado del marketing por referencias, de cómo se materializa en los grupos de trabajo, hablaremos de un sistema de formación también innovador y potente que ahora nos está invadiendo. Un sistema de formación para el marketing por referencias. Pues Fran Tenorio, muchísimas gracias. Un martes más por esta sección de coaching para emprendedores. Nos vemos el martes que viene. Así sea. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Juanma Pérez Noya nos va a dar algunos detalles del partido que disputó ayer la selección catalana, Cataluña contra Venezuela. Ese partido ya venía precedido por la polémica. Sabemos que desde hace ya muchos años este evento deportivo se convierte en un aquelarre independentista. Muchos clubes de fútbol, el Rayo Vallecano, el Valladolid, entre otros, impidieron a futbolistas que militan en sus plantillas catalanes acudir a jugar a este partido. Juanma Pérez Noya nos va a contar a la vuelta de la publicidad algunos de los mejores momentos. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta de la tarde, 7 menos 10 minutos. Ayer se disputó el Cataluña-Venezuela, un partido amistoso. Ya sabemos que hace un montón de años. Juanma Pérez Noya, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso se convierte en un aquelarre, lo que es un evento deportivo, lo que tendría que ser un partido de fútbol sin mayor trascendencia política. Pues vemos cómo hay cánticos contra España, banderas esteladas a doquier. Y este año yo creo que la novedad ha sido que clubes de fútbol como el Rayo Vallecano, como el Real Valladolid, impedían a sus futbolistas acudir a esta convocatoria de Gerard, ¿no? Gerard López creo que es el... Sí, bueno, Gerard López... el entrenador. O seleccionador. El seleccionador, Gerard López, es jugador del Fútbol Club Barcelona, entre otros equipos. Es el seleccionador catalán e hizo una convocatoria pues un poco extraña, porque el problema de este partido es que se ha disputado en mitad de las competiciones todavía liguera, copera, Champions, es decir, que hay muchos equipos, como por ejemplo los casos que tú has dicho, el Real Valladolid, el Rayo Vallecano, que se están jugando la permanencia, y que ceder a sus jugadores para un amistoso, que no lo olvidemos, es un amistoso al fin y al cabo, un Cataluña-Venezuela con ningún tipo de trascendencia oficial, provocaría un problema en tanto de planificación, porque esos equipos están entrenando ahora mismo, como también un problema en el caso de que hubiera alguna lesión, que no se produjo ninguna, pero podría haberse producido. ¿Cuál es el problema en este caso? O sea, perdón, Juanma, el argumento entonces ha sido mero interés deportivo. En ningún caso el argumento fue por un tema político, que no estaban de acuerdo en que sus futbolistas catalanes, en el Valladolid o en el Rayo Vallecano, acudiesen a jugar a este tipo de partidos. Sí, efectivamente, pero de hecho hay más equipos. El Watford, de la Premier League inglesa, no ha dado a Gerard Deulofeu, no le ha dado permiso para que pueda acudir a la llamada de la selección catalana. Hasta ahora estos partidos de selecciones autonómicas solían jugarse en el descanso navideño, cuando, por ejemplo, pues en ese parón de Navidad de una semana, 10 días, solían jugarse estos partidos. ¿Cuál es el problema? Que los futbolistas reclamaban desde hace muchos años que existiese ese descanso a la AFE o a la Federación Española.
El problema es que cómo argumentas tú que quiero que nos deis un parón de vacaciones en Navidades para descansar, para no estar cargados de partidos y luego hacer partidos amistosos de selecciones autonómicas. Entonces, por eso es por lo que dejaron de producirse en Navidad y han pasado a celebrarse, como en este caso, un lunes en mitad de la temporada, cuando justo comienza el tramo más decisivo, y hay equipos que se lo están jugando todo. Decías tú, el Rayo Vallecano se está jugando el descenso, el Valladolid que se está jugando el descenso, pero hay otros, el Watford, el Villarreal, que sí dio permiso a Gerard Moreno a que acudiese a la llamada de la selección catalana, pero el propio Gerard Moreno dijo: no me parece responsable dejar a mi equipo tirado. ¿Qué pasó? Que en redes sociales los haters, los trolls del independentismo comenzaron a hacer campaña diciendo que el Real Fachadolid, que es como ellos le llaman despectivamente, no había dejado ir tanto a Sergio García, el entrenador del club, que es el segundo seleccionador de la selección catalana, como algún jugador más de su propia plantilla, a acudir a esta llamada. Bueno, pues dijeron que era por motivos ideológicos, políticos, pero es que el Rayo Vallecano, que precisamente tiene una afición ultra, no de marcado carácter españolista ni de derechas, pues tampoco permitió que se produjera esa llamada. Por tanto, ¿qué pasa? Que simplemente el motivo es deportivo, pero se ha desembocado en algo político. Y así se produjo lo que estabas hablando ayer. Ayer, por cierto, se disputó ese partido en Gerona, en Montilivi, Cataluña-Venezuela, y hubo un momento del encuentro en el que algunos aficionados cantaban puto España. Cuesta decirlo, pero sí, efectivamente. Cuesta decirlo. Pero, y hay que decir también que Gerard Piqué, el que es el capitán del FC Barcelona, también entiendo de la selección catalana, hizo un gesto a esos aficionados que estaban cantando esta consigna contra España para tratar de que se callaran. Sí, hizo un gesto a la grada diciendo que no, que eso no. Aún así hay que decir, fue un aquelarre independentista a todo el partido, los cánticos a favor de la independencia fueron continuos, y no solo eso, sino que casi todo el público que acudió al estadio lo hizo con una estelada. Gerard Piqué, que en otras ocasiones ha sido bastante polémico, ha recibido pitos él por hacer manifestaciones a favor de ese referéndum independentista, bueno, pues ayer en este caso pidió calma a la grada para que no se oyese ese puta España. Lo que estamos viendo son unas imágenes en las que Gerard Piqué, cuando jugaba con la selección española, porque ahora hay que decirlo, dejó la concentración, dice que pidió no volver a ser convocado después de la última competición de la selección española, bueno, del Mundial de Rusia. Bueno, pues en este caso Gerard Piqué hace un par de años justificaba los pitos al himno, decían que eran parte de la libertad de expresión y que más que preocuparse por los pitos al himno, había que preocuparse de por qué la gente pita el himno, los estaba justificando al fin y al cabo. Pitos al himno durante la final de la Copa de Su Majestad el Rey en el Camp Nou en el año 2015, en Barcelona Athletic de Bilbao. Yo también eso lo pude ver en primera persona, Barcelona-Sevilla en 2016 en el Calderón o en 2018 en el Wanda Metropolitano. Sí, bueno, yo he estado en bastantes finales de Copa del Rey contra el FC Barcelona, en dos, una en 2014, otra en 2010. En ambas era lo habitual, los pitos al himno de la parte de la afición del FC Barcelona. No de todos los aficionados, evidentemente, pero al final los que lo hacen se dejan notar. Juanma, siempre que se habla del FC Barcelona, de Gerard Piqué, hay dos vertientes. Los que dicen que el Barça está encantado de impulsar el independentismo, y algunos aficionados del Barça que no son independentistas, hay que recordar que el Barça tiene un montón de aficionados fuera de Cataluña, dicen que el Barça ha sido secuestrado, es decir, que el Barça es víctima del nacionalismo catalán. Sí, efectivamente, al final creo que quizás el máximo exponente es Josep María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, que en la intimidad se sabe que no es independentista, pero no puede decirlo públicamente porque tendría un problema en Cataluña. Hay jugadores del FC Barcelona que son de marcado carácter antiindependentista. Por ejemplo, Sergio Busquets. Bueno, eso lo dices tú, sí, evidentemente sí se sabe. Lo que pasa es que él prefiere que no se haga público. Es un jugador que, de hecho, habitualmente cuando acude a las llamadas de la selección catalana, de la selección autonómica, siempre busca alguna excusa para no ir, y cuando hay algún tipo de cartel que reivindica la oficialidad de la selección catalana, él evita fotografiarse con él, etc. Pero no puede públicamente decirlo porque le haría muy difícil su vuelta a jugar con el FC Barcelona. En el caso de otros jugadores abiertamente independentistas, no tienen ese problema. Bueno, en el caso de FC Barcelona y política, esto viene de antiguo. Hace unas semanas conocíamos que precisamente Bartomeu, presidente del FC Barcelona, retiraba 2 medallas de oro que habían
otorgado a Francisco Franco en los años 70. En agradecimiento sincero, yo creo que en un gesto de absoluta coherencia, porque Franco, durante el franquismo, el Fútbol Club Barcelona se benefició de 3 recalificaciones cuando estaba pasando unas penurias económicas tremendas, y eso, por cierto, en el antiguo campo de Les Corts le propició construir el Camp Nou. Sí, el Camp Nou, el mini estadi, el terreno en el que ahora también está edificado el Palau Blaugrana, en el que juega sus partidos el equipo de baloncesto. Lo raro es que no haya un busto de Franco allí en mitad de este complejo del Fútbol Club Barcelona, Juan Manuel. Lo que son datos y no se puede opinar. Y lo que es cierto es que el Fútbol Club Barcelona sigue existiendo porque superó las deudas económicas que tenía en los años 60 gracias a las diferentes recalificaciones de Franco, que siempre se dijo que tenía preferencia por el Real Madrid, pero lo cierto es que cualquier club deportivo grande con una afición detrás al final acabó ayudándole de una forma o de otra. Bueno, yo no soy del Real Madrid, pero hay que reconocer que ese argumento es falaz, porque si se atribuyen las Copas de Europa que ganó el Real Madrid en los años 60 a Franco, es no tener ni idea de política. Franco en Europa no es que mandase mucho, precisamente. Hombre, de hecho vivía el régimen español, era un régimen autárquico, estaba aislado del extranjero, así que pensar que la influencia de Franco propició las Copas de Europa del Real Madrid, desde luego es tener muy poca idea de historia. Y es que hay más datos. Fue autárquico los primeros años del régimen. Bueno, pues mira, precisamente los primeros años del régimen, los 40. Exacto, del año 39, que finaliza la segunda, la guerra civil, perdón, sí. Del año 39 al año 53, el Real Madrid gana este número de trofeos. 0. Del año 39 al año 53, el Real Madrid gana 0 trofeos, en la época en la que el régimen de Franco estaba, precisamente podría tener mayor capacidad de influencia. Sin embargo, es fichar Santiago Bernabéu, don Alfredo Di Stéfano, y cambia el curso del fútbol. Por tanto, yo entiendo que hay mucha... que no hay relación entre el fútbol y la política, sino entre la buena gestión deportiva y la mala gestión deportiva. Cuando el Madrid hace el mejor equipo de Europa, reconocido por madridistas y antimadridistas, Madrid, Di Stéfano, de Luis del Sol, de Puskás, de Gento, eso fue lo que propició el que el Madrid ganase 6 Copas de Europa, Juan Manuel, en los años 60. Me gusta verte... Es un periodista riguroso. Me gusta verte tan madridista, Javi. Es un periodista riguroso y me aprendo los datos deportivos también. Sí. Bueno, ¿tenías algún material preparado? Exacto, teníamos bueno, pues unas imágenes en las que no se ve a Gerard Piqué, pero sí se le escucha por lo menos explicar por qué había reclamado silencio a aquellos que insultaban a España. Podemos escucharle. Sí, respeto por encima de todo, sea de un lado o de otro. Creo que tenemos que predicar con el ejemplo todos y nada, todo lo que sea una falta de respeto pues es intolerable. Entonces, bueno, la gente que anima, la gente que está a favor pues del equipo pues está genial, pero los que no, creo que no hay que faltar el respeto. Bueno, pues muy bien, hemos de decir que cuando Piqué se equivoca somos los primeros en criticarle, y aquí pide respeto, pues nos parece fenomenal. Otra cosa es que esto algunos lo interpreten como un giro al españolismo de Piqué. Hombre, no, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Piqué es independentista, yo creo que... Yo no sé si es independentista, ¿eh? No, bueno, no estoy seguro de eso. En el referéndum votar en el legítimo del 1 de octubre de 2017. Su argumento... Y vestido de blanco, por cierto, entero. Sí, bueno, le queda mejor. Pero su argumento fue que votar en el referéndum o ese referéndum ilegal, en el caso de que se hubiera podido convocar de forma legal... Piqué fue a votar el 1 de octubre a favor de la unidad de España. Estoy convencido de ello. Yo lo que creo es que Piqué es una persona bastante inteligente, una persona que tiene diversos negocios, tanto dentro de Cataluña como en el resto de España, como a nivel internacional, y sabe la debacle económica que supondría la independencia de Cataluña, más allá de legalidades o no. Yo creo que evidentemente... O sea, que la adhesión a España va en función de la pela. Totalmente, exacto. Yo creo que en su caso no es que vea la bandera de España y se cuadre, no creo que sea el caso, pero sí que creo que tiene el suficiente conocimiento para no vivir alienado por eslogans, como para saber que más allá de sus filias y fobias, no le interesa a Cataluña la independencia. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias. Pérez Noya, a ver si te vemos en alguna otra ocasión por aquí, alguna pincelada deportivo-política, porque es verdad que en todo lo que respecta al Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos, hablamos de fútbol, pero la mitad del tiempo también estamos hablando de política. Está contaminado porque parte de su afición así lo ha querido y porque las altas instancias del club, ya sea por voluntad propia o por miedo a las consecuencias de no seguir esa línea marcada, lo permiten. Pues muchísimas gracias, Juanma. A ti por tu madridismo, confeso. Bueno, sabes que soy sevillista y lo volveremos a repetir en este programa. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, José Javier Esparza.
Vamos a analizar toda esta polémica desatada por el presidente de México, López Obrador, requiriendo al gobierno de España un perdón, que España tiene que pedir perdón por la conquista de México, la Nueva España, según la denominamos, con esa conquista de Hernán Cortés a partir del año 1519. No se lo pierdan a la vuelta. A ver si podemos ver al presidente de México, ese requerimiento al gobierno español, diciendo que tenemos que pedir perdón por la conquista en el año de 1519 con Hernán Cortés. Vamos a verlo. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos. López Obrador, Esparza, ¿lo dice por convicción? ¿Lo dice por vamos a tratar de ganarnos un enemigo exterior y así desviamos la atención de los muchísimos problemas que tiene México? No es incompatible, una cosa con la otra. Hay que tener en cuenta una cosa, que es para poder entender el fenómeno del indigenismo, que es como se llama en la América hispana, y es lo siguiente. Los que triunfan cuando las independencias, hace ya 200 años, son hispanos, son novohispanos, es decir, de la Nueva España, son hispanoamericanos, son la gente que ha nacido y crecido allí y que tiene el poder allí. Es decir, son hijos del virreinato, no son hijos de los aztecas, son hijos del virreinato. Estos, para construir su poder y para legitimarse, lo que tienen que ofrecer al pueblo es un discurso de singularidad. Por tanto, no pueden mostrarse como los herederos del poder real español. Y progresivamente van construyendo el relato de la herencia indígena, que es lo que se llama indigenismo. Es un relato completamente falsario en todos los casos, puesto que muy pocos ejemplos hay de oligarcas de la nueva situación, es decir, de los países americanos independientes, que tenga una mínima relación con el mundo amerindio anterior. Alguno en el Perú, pero muy poca cosa. La mayor parte de ellos son, por así decir, la burguesía de la España de la época, que se convierte en independiente. Y en ese indigenismo encuentran una legitimación frente a otro poder al que empieza a culparse de todo lo malo que pasa, incluso hoy. Al mismo tiempo que ellos, y esto es muy importante subrayarlo, empiezan en la práctica una política despiadada contra los indígenas. Cosa que normalmente no se cuenta, pero que hay que saberlo. En Argentina y Chile contra los mapuches, en Uruguay contra los charrúas, en Bolivia... ¿Y a qué se debe esta contradicción? Bueno, se debe a que ellos tienen que organizar un Estado nuevo, moderno, frente al mundo, es verdad, un poco medievalizante, que era el del virreinato. Cuando las emancipaciones, no más del 30% de la población de toda la América española hablaba español. Hay esa mayoría de indígenas que vivían a su bola. De hecho, en las emancipaciones, la mayor parte de los indígenas hacen filas con los realistas, con los españoles, digamos, no con los sublevados, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente porque era con los que tenían ya sus contratos de convivencia, ¿no? En México también hay una feroz tarea de persecución de los indígenas que culmina con las hambrunas programadas de principios del siglo XX. Ellos están construyendo un Estado moderno y lo construyen con los instrumentos totalitarios propios de finales del XIX, principios del XX, que en el caso de Bolivia llega, por ejemplo, a la esterilización forzosa de una buena cantidad de indígenas, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Pero los indígenas son ellos.
es el nuevo poder, que cuando se encuentra con un problema muy severo de explotación y administración de los recursos naturales, echa la culpa a que los españoles se llevaron todo el oro. No es verdad, pero la cosa funciona. Que cuando hay un problema como el que ellos tuvieron de homogeneización violenta del paisaje humano con las comunidades indígenas, hablan del genocidio español contra los indios, etcétera, ¿no? Y esto empieza a funcionar como discurso, por así decir, como de tinta de calamar, ¿no? En el que se envuelven. Y funciona así muchos años y llega a convertirse realmente en la columna vertebral del pensamiento de varias generaciones de la élite de países hispanoamericanos, por ejemplo en México, por ejemplo en López Obrador. Estoy convencido de que él realmente cree lo que dice, lo que es terrible, pero bueno. Esparza, dices que López Obrador cree lo que dice, que España debe pedir perdón, pero cuando se le explica, por ejemplo, a López Obrador lo que hacían los aztecas, esos sacrificios humanos, cuando los tiraban al vacío y también había sacrificios de niños, sí. Ahí claramente puedes comparar una cultura, una civilización, la azteca con la española, bueno, que llega a principios del siglo XVI. Ellos te dicen que seguramente las civilizaciones amerindias pues también habrían evolucionado hacia formas más civilizadas, valga la figura, ¿no? Y que nada justifica que la imposición violenta de los españoles y de su cultura acabara con aquello. Claro, pero aquí hay un error fundamental, que es que en el caso de México, y no solo de México, conviene subrayar, quien acaba con el imperio mexica, azteca como se suele llamar, no es España, o mejor dicho, es Cortés y sus muchachos, que eran 400 en el mejor de los casos, con decenas de miles de tlaxcaltecas, cholultecas, zempoaltecas, totonacas, etcétera, que se suman a las tropas de Cortés y que le ven como un libertador. ¿Por qué le ven como un libertador? ¿Por la coraza y los caballos y el arcabuz y que huele a ajo? No, porque a los aztecas los cogían y los mataban, les sacaban el corazón y ofrecían sus cuerpos en sacrificio humano para conjurar el retorno de Quetzalcóatl, porque decían sus tradiciones que cuando Quetzalcóatl volviera se acabaría el mundo azteca. Entonces se ponen a matar gente de forma compulsiva, a su dios Huichilobos, como dice Bernardino del Castillo, ¿no? Que es como llama a esa divinidad. Claro, una dinámica enteramente histérica. Por cierto que Mel Gibson, aunque de forma extemporánea, la retrata muy bien en la película Apocalipto. Es eso lo que hace que decenas de miles, cientos de miles, y no exagero, de indígenas acojan a los españoles como libertadores y les acompañen en la conquista de Tenochtitlán. Es decir, que realmente si alguien tiene indígenas, por cierto, que no fueron luego exterminados, que sobrevivieron, si alguien tiene que pedir perdón a López Obrador, serían en todo caso los descendientes de esos cientos de miles de indígenas, ¿verdad?, que acabaron con el mundo azteca y de los cuales seguramente el propio López Obrador desciende. Se está revolviendo en su tumba, si es que la tiene Moctezuma, porque Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha respondido de la siguiente manera. Bueno, el Gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro, con una posición clara del Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado clara el Gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Para Carmen Calvo es un problema porque ella, claro, de Moctezuma no sabe nada. Moctezuma, por cierto, lo mataron, hay que recordar, los propios aztecas en la Gran Pirámide y tal, en fin, en un episodio bien conocido. Y el título de Duque de Moctezuma, si yo no recuerdo mal, ha seguido vigente en el árbol nobiliario español, ¿no? Porque era el emperador que pactó con el rey de España, que era Carlos I de España, el quinto de Alemania. Esparza, el señor López Obrador ha comparado la conquista de México por parte de Hernán Cortés con el Holocausto judío y con los bombardeos que desencadenaron los norteamericanos al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y en Nagasaki. Esto yo creo que él no se lo puede creer. Yo creo que tanto efectivamente no se lo puede creer. No, pero ha funcionado mucho el discurso. Vamos a ver, esto es muy importante. El discurso del genocidio ha sido unánimemente reconocido como verídico hasta hace poco tiempo, hasta que los estudios en universidades hispanoamericanas, por cierto, sobre el efecto letal de los contagios víricos
ha demostrado que la inmensísima mayoría de la mortandad indígena, que efectivamente fue muy amplia, se debió a esos agentes patógenos, ¿no? Claro, en el 16 nadie sabía que era un virus. De las casas cuenta lo que cuenta, la mitad está bien demostrado mentira, pero bueno, la otra mitad no, ¿verdad? Y las montañas de cadáveres y demás, y, están aquí, los han matado. Bueno, sí, pues habían matado la influenza porcina, en fin, todas esas cosas, ¿no? El sarampión, la gripe, las paperas, que eran enfermedades que allí no existían. Y ese choque que se llama... Hay un libro muy interesante de dos epidemiólogos hispanoamericanos, Las guerras secretas de Dios, algo parecido, o Los juicios secretos de Dios, sobre el choque vírico, que debe de ser brutal. Hay que ponerse en la situación, es decir, bueno, vamos a ver, se sabe que fueron los virus y no otra cosa porque la mortandad se produjo, uno, sobre todo al llegar los niños, claro, que son auténticos depósitos, sí. Tú eres papá reciente, o sea, lo sabes bien, depósitos de virus, ¿verdad?, y de bacterias. Dos, por igual entre la población indígena aliada de España y enemiga de España, es decir, los virus no eligen, ¿no? El cuerpo que no está preparado para eso lo fulmina, ¿no? Y tres, y sobre todo a partir del momento de la pacificación, es decir, cuando empiezan a llegar animales de granja. Y es verdad que se produce una gigantesca mortandad. No es un genocidio, porque el genocidio implica la voluntad deliberada de exterminar. Pero hay más. Es que en el caso de los propios españoles que allí acuden, las cifras de bajas son escalofriantes y siempre por enfermedades tropicales. Pero cuando llega Pedralbes de Ávila al Panamá, la mitad de la gente se le muere en 2 meses. Se mueren. Imagínate tú la otra mitad lo que pensaría. Que es que llegabas y te encontrabas que se te habían muerto 4. Pues por lo mismo que hasta la guerra de Cuba y Filipinas, que se nos ha olvidado la mayor parte, pero hasta más del 80% de las bajas españolas eran enfermedades, el beriberi, la malaria, todas esas cosas, ¿no? Es que la historia funciona en esas... Hablar de la conquista de México, lógicamente, es hablar de Hernán Cortés, genio militar, pero también genio diplomático. ¿Crees que no se ha hecho suficiente justicia con esta faceta, con la de diplomático de Hernán Cortés? Yo creo que más que genio militar es fundamentalmente un genio político. Porque militarmente, bueno, las campañas son lo que son y las propias cartas de relación de Cortés al emperador, cuando cuenta las batallas, al final lo que ve es que se le está yendo de las manos todo porque no puede contener a los tlaxcaltecas, que van a degüello contra los aztecas. Claro, bueno, pero sobre todo genio político, porque en una circunstancia de incomunicación absoluta con el mundo al que llegas, encuentra fórmulas, primero a través de los españoles que habían acabado allí náufragos, luego con doña Marina, la Malinche que dicen ellos, etcétera, para entender de un golpe lo que allí estaba pasando. Y lo que allí estaba pasando es que aquella gente que tenía enfrente en realidad no quería hacerle la guerra a él, sino a los aztecas. Y él aprovecha en su beneficio esta situación. No me quiero meter en líos, juro que no me quiero meter en líos, pero quiero que comentemos, José Javier, esto que decía el Papa Francisco hace 3 años, en 2015, sobre la conquista de América. A ver si podemos ver esas declaraciones del Papa Francisco. Ahí está, recogidas por Infobae. Se cometieron muchos pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Bueno, una forma... No, tiene razón. En nombre de Dios, en nombre de la libertad, en nombre del socialismo, en nombre de muchas cosas. Porque el género humano al final siempre es el mismo en todas partes, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que si lo pones en la balanza con las cosas positivas que se aportó en nombre de Dios a los pueblos originarios, creo que no hay color y basta comparar lo que queda de los pueblos originarios en la América del Norte y lo que queda en la América del Sur. De hecho, cosas como la prohibición expresa de la esclavitud a los indígenas, que figura en el Codicilo del Testamento de Isabel la Católica, es completamente única y efectivamente funcionó. Las leyes de Indias, a partir de las de Burgos y siguientes, desde 1512, si no recuerdo mal, son únicas también y consiguieron, de hecho, que los amerindios tuvieran una forma de vida, en fin, llevadera, dura, pero no más que la de los siervos en Europa, que hay que recordar que el tiempo del que estamos hablando. Y en tercer lugar, un acontecimiento como la controversia de Valladolid, donde por primera vez en la historia un emperador decide parar todas sus conquistas y montar un debate de teólogos y filósofos hasta tener la certidumbre moral de que está actuando bien, como hizo Carlos I, también eso es la cuestión única y eso también se hizo en nombre de Dios. En nombre de Dios pudo llegar Bergoglio, italiano, a un país en el que mira tú por dónde había iglesias, ¿no? Y él ha llegado a donde lo vemos. Bueno, las consecuencias políticas hoy, en 2019, en España, la izquierda una vez más, yo creo que ha perdido una oportunidad fantástica,
de agarrar la bandera de España, pero estamos viendo como los señores de Podemos están aplaudiendo, están partiendo las manos, aplaudiendo a López Obrador, al presidente mexicano. Yone Belarra, vamos a ver a través de las redes sociales, una de las dirigentes de Podemos, ha escrito lo siguiente: López Obrador es el digno presidente de México, tiene mucha razón en exigirle al rey, Felipe VI, que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. Bueno, yo me imagino a Monedero haciendo de memoria histórica en relación a la conquista y se me ponen los pelos como escarpias, José Javier. Bueno, es un problema. Podemos se ha ido convirtiendo, es una lástima lo de Podemos, porque podría haberse convertido en un auténtico renovador del discurso de la izquierda en España y ha terminado convirtiéndose en un depósito de los peores tópicos, más rancios y cerriles de la izquierda nacional. No, es una faena. La verdad es que eso yo lo siento muchísimo, cuando ves lo que podía haber sido Podemos y en lo que se ha convertido. Ellos están con el viejo discurso de que España es algo malo en sí mismo. Pero hay que decir una cosa muy importante, y yo estoy muy contento con esta polémica, porque hace 10 años, claro, tú eres demasiado joven, y usted también, pero hace 10 años era inimaginable que la gran mayoría de los medios de comunicación y de la clase política se alineara en defensa de España y contra unas palabras como las de López Obrador, ¿eh? Hace 10 años era inimaginable. Hoy algo se ha avanzado. Y hoy está saliendo María Elvira Roca, por ejemplo, en TVE para explicar la verdad, que es insólito. Pues eso es mucho ganado. Amigo Iván Vélez, que está esta noche en El Gato, por cierto, para hablar del asunto. Eso, incluso me han llamado a mí del periódico El Mundo para que lo cuente. O sea, no, es fantástico. Y esto es la primera vez que pasa y es una gran noticia. Es decir, al final, ¿cómo decir? El virus negro legendario, ¿verdad?, según el cual España es un depósito de criminales, felizmente parece que está empezando a quedar. Alberto Garzón también ha escrito un tuit, vamos a verlo. Ahí está, vaya, algunos periódicos se han marcado una exclusiva sobre una carta del presidente de México al Borbón, así se refiere a Felipe VI, el Borbón. Pero resulta que es solo parte interesada de la historia, no será la exclusiva, simple filtración de la carta por parte de una casa real irresponsablemente nacionalista. Este muchacho ve demasiadas series de televisión y ya ha llegado a un grado de enrevesamiento en la intriga. Es decir, según Garzón, lo que está ocurriendo en realidad es que el rey, que es más facha que don Pelayo, ha filtrado a la prensa la carta que le manda el presidente de México, que es un hombre discreto, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, para poder envolverse en la bandera de España. ¿Quién dirías que admira más a Pablo Iglesias? ¿Irene Montero o el propio Garzón? Políticamente digo. Políticamente, ¿quién admira más a Pablo Iglesias? ¿Irene Montero o Alberto Garzón? ¿Por qué me das estas preguntas? Que completamente, pues no lo sé, porque además percibo en la sonrisa, en el brillo de tu colmillo izquierdo, que no es una pregunta inocente y lineal. Totalmente inocente, de manera como todas las que yo hago. Contestaré simplemente diciendo que Pablo Iglesias es un hombre digno de admiración por todos nosotros. José Javier, ya para terminar, ahora las reacciones de Albert Rivera y de Santiago Abascal. Vamos a verlo. Ahí está Rivera, la carta de López Obrador es una ofensa intolerable al pueblo español. Así actúa el populismo, falseando la historia y buscando el enfrentamiento. Cuando gobernemos, lideraremos la unión y colaboración entre España y las naciones hermanas de Latinoamérica. ¡Ish! Le ha faltado qué buena oportunidad para decir Hispanoamérica, ¿verdad? Rivera, en fin, qué pena. Sí. Qué pena, se ha quedado a un poquito. Claro, ¿qué tiene que ver el populismo con todo esto? No sé, para Rivera todo lo que no sea lo que él dice es populismo. Claro, pues es la cuestión, ¿no? En fin. Bueno, está bien. Santiago Abascal también ha escrito un tuit, vamos a verlo. Y bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer es, Parza, porque has dicho que hace 10 años la mayoría de los medios de comunicación no se hubieran pronunciado contra López Obrador. Se habrían pronunciado a su favor, probablemente. Ahí está, Santiago Abascal. López Obrador, contagiado de socialismo indigenista, no entiende que al pedir reparaciones a España en realidad está insultando a México. Y es verdad, porque insisto, el México que conocemos hoy no es heredero del mundo azteca, es heredero directo del mundo virreinal. Y yo quiero recordar una cosa. Humboldt, el hermano del gran filólogo, por otra parte gran geógrafo y lingüista, tuvo una temporada entre finales del 18 y principios del 19 que se dedicó a buscar el dorado. Y bueno, desecó la laguna de Guatavita, hizo allí una catástrofe, en fin, bueno. No encontró apenas oro. Entonces, el asunto es que estuve en Nueva España, México, una larga temporada, y escribió una carta explicando que comparado con cómo se vivía en Alemania, el campesino mexicano era mucho más libre, comía mucho mejor, apenas había esclavitud,
Y en cuanto a ciencia, los principales establecimientos del Virreinato de la Nueva España, es decir, de México, no tenían nada que envidiar a las ciudades europeas. Esa era la realidad. Por eso, precisamente, por ese grado de desarrollo, fue posible el nacimiento de una oligarquía criolla burguesa con poder suficiente como para desafiar a una corona, ciertamente en aquel momento de capa caída, como era la española, y proclamar su independencia. Es así. José Javier Esparza, muchísimas gracias por esta breve clase de historia a propósito de México. ¡Que viva México siempre! Y un saludo muy cordial para Alberto Garzón. En unos instantes, Xavier Horcajo va a estar con todos nosotros. Se celebra el juicio sobre Bankia. Hoy ha estado declarando Luis de Guindos, quien fuese ministro de Economía con Mariano Rajoy. Le han preguntado por su papel en el año 2012. Rajoy llega al poder, gana las elecciones en noviembre de 2011, constituye gobierno en enero del 12 y en 2012 reconoce Luis de Guindos que uno de los problemas mayores que tenía el gobierno de España por aquel entonces era el caso Bankia. Va a estar Xavier Horcajo, como decimos, con nosotros para explicarnos la intervención de Luis de Guindos y también sobre una sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre desahucios. Finalmente, el Tribunal de Estrasburgo ha fallado a favor o en favor de los bancos. Esparza, ¿tú esto te lo esperabas, que fallase a favor de la banca española? Sí. Ninguna sorpresa al respecto. Bueno, pues... La banca gana, pero todo el mundo lo sabe, siempre. Claro. Tengo que contarte un día la historia de Juan March y otros. Pues otro día nos lo cuentas. O de la propia independencia de México, por cierto, que le pregunta López Obrador a la Barclays, por ejemplo, ¿cuánto debe México su independencia a la banca Barclays? Pues un día lo vamos a tratar aquí, Esparza. Venga, muchas vale. gracias. Como comentamos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, pues ha defendido su actuación en el caso Bankia en 2012 porque era el caso más problemático y era vital para el gobierno el colapso del sector financiero y el rescate completo de España. El exministro de Economía, que ha estado testificando por videoconferencia desde Frankfurt en la Audiencia Nacional, ha asegurado además que cuando el ejecutivo de Rajoy llegó al poder, España era el principal riesgo para la economía de la zona euro como consecuencia, dice, de la situación del sistema bancario y que el Estado, con un déficit de más del 9%, no podía rescatar. Dice Luis de Guindos que la situación era terrorífica. Según el que fuese ministro de Economía, España estaba al borde del abismo. Además, a preguntas del fiscal, Carmen Launa, de la fiscal, mejor dicho, el ministro Guindos ha asegurado que el FMI le llamó la atención en febrero de 2012 sobre la situación de Bankia y de las cajas en general y que el primer decreto de esas fechas, que pedía un saneamiento de 50.000 millones, podía no ser suficiente. Xavier Horcajo, muy bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Presentador de Pulso Económico. En un rato, a las 8 en punto, de 8 a 8 y media, todos los días de lunes a viernes, Pulso Económico, el mejor repaso a la actualidad económica. Bueno, Luis de Guindos, creo que podemos escuchar al que fuese ministro de Economía. Aún no, me dicen que aún no lo tenemos. Lo escucharemos en un instante. Vamos a ver, Guindos, efectivamente por videoconferencia y a lo largo de 3 largas horas ha estado atendiendo las preguntas que en ese tribunal se están viendo sobre qué pasó en Bankia, ¿no? Asunto, digamos, por morbo, el primero. Dice que él no tuvo nada que ver con la salida de Rodrigo Rato de la entidad. No tuvo nada que ver. ¿Se lo pueden creer o no? Dice Rodrigo Rato que sí, que fue un empeño de Luis de Guindos el que le empujó a la salida. Bien, eso ya quedará entre el uno y el otro, entre la versión que da uno y la del otro. Ha dicho Guindos que sobre la salida a bolsa de Bankia, eso van y le preguntan al gobierno Zapatero, que yo no he tenido nada que ver. Bueno, ¿y la intervención? Sí, eso lo hice yo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues porque, mire, verá usted, resulta que en Europa nadie se creía un papel de la banca española. Y que un día, hasta que un día, Van Rompuy llamó a Rajoy y, pues, en fin, le dijo, oye, vamos a ver, pon a alguien, un independiente, a auditar tus principales bancos, porque es que aquí esto es un choteo. Los papeles que nos llegan son irrisorios, no nos creemos nada de nada. Y que fue ese el momento en el que decidieron que había que hacer algo, que había que tomar esas cautelas sobre lo que informaban esas entidades y lo que llegaba a Europa de esas entidades. Dice Guindos que la situación, como decías tú, era terrorífica, que, en fin, había una falta de credibilidad en el sistema de entidades que exigía hacer alguna enmienda rápidamente. Ha dicho además, lo vamos a ver, Horcajo, que nadie se creía en las cifras del banco. Vamos a ver a Luis de Guindos.
Nadie se creía las cifras que había, nadie se creía que de alguna forma los balances bancarios en sus valoraciones estuvieran reflejando la realidad. La situación de Bankia era seguramente el caso más problemático del sistema bancario español. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. Era una entidad grande, una entidad sistémica, que tenía una exposición enorme al sector inmobiliario, por encima de la media, que tenía un porcentaje de refinanciaciones muy elevado, que tenía unas necesidades de liquidez enormes del Banco Central Europeo. Era el caso más problemático para España. Bueno, vamos a ver. Esto era una patada en la espinilla al que era gobernador del Banco de España, que en ese momento era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Mafo. El primer gobernador de la historia del banco con carné de partido, carné socialista. Y, bueno, pues era un tipo que no predijo nada de la crisis, que le decía al presidente entonces Zapatero, esto va de cine, tienes una banca estupenda, que da lecciones en el mundo, estás en la Champions, José Luis, ánimo. Bueno, pues la patada es porque dice, no se creía en ningún papel de los que llegaban a Europa de esas entidades y de sus balances. Y bueno, pues eso, ¿quién lo controla? El Banco de España. ¿Y qué hacía Mafo? Pues fastidiar a los inspectores que, de forma muy insistente, hacían informes y le decían, gobernador, hay que hacer algo, esto no tiene pase. Y no se hizo, es más, esos inspectores tuvieron graves problemas, alguno de ellos declara en este juicio ahora como testigo de cargo de que eso fue detectado y eludido en el Banco de España. De manera que aquí tenemos una patada en la espinilla al antiguo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tenemos más hacia Mafo, porque dice Guindos que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido por Mafo, le sugirió que, bueno, esto de Bankia se arregla cambiando al consejero delegado, no hace falta que toques a Rodrigo Rato. Y lo que no explica es que fue su insistencia la que llevó al borde de la piscina a Rodrigo Rato al frente de Bankia. Tampoco explica por qué dio su visto bueno como titular de Economía a la tesis de su anterior predecesor y del gobernador del Banco de España de ir juntando vagoncitos de entidades que estaban todas muy averiadas al tren de Bankia, que ya venía tocadito, venía muy tocadito, pero claro, si eso le añaden bancajas, si eso le añaden todas las que se añadieron, al final resulta que eso es un indigesto brutal. Un indigesto que eso lo adelanto ahora, no se acordarán ustedes, pero a nosotros nos dieron palabra el señor Guindos de que esto no le iba a costar un euro al contribuyente. Ciertamente. Y ya les digo yo que esto nos va a costar como poco 12.000 millones de euros cuando terminemos con esta historia. ¿Eso sabemos cuánto es a cada español, don Xavier? Hombre, no, pero si la división se hace rápida, ¿no? 45 millones más o menos, pues dividan los 12.000 millones de euros. Dimos generosamente 17.000 al salvamento de Bankia. Podíamos haber decidido cerrarla, ¿eh? Sin embargo, alguien toma la decisión, Guindos, de intervenir Bankia, que ahora parece que, bueno, lo hice, pero no explica por qué, o cuando lo explica, no lo explica distinto de como lo haría un estanquero. Mire, yo el tabaco no lo pruebo, lo vendo, no sé, yo aquí no sabía, ha dicho hoy en el tribunal, yo no sabía que no habían firmado la auditoría. Pues hombre, era un poco su obligación, si usted decide intervenir algo, habrá que estudiar cómo están las cosas. Me extraña mucho que siendo el que maneja el cotarro del Banco de España, porque es ministro de Economía, el que maneja un servicio de estudios importantísimo, el que tiene hilo directo con Rodrigo Rato, pero también con el resto de las entidades financieras, pues no supiera que no habían firmado la auditoría. También ha narrado, yo creo que ha sido un poco excesivo, la opinión que le merecía en algunas reuniones pues a Botín, a Francisco González, a los grandes líderes bancarios del Santander, del BBVA y de la Caixa, la situación de Bankia y de cómo todos estaban muy preocupados y con muy poco interés por hacerse con la entidad. Bueno, eso a lo mejor pues ha estado de más, porque aquí de lo que se trata es de saber la responsabilidad en tanto que ministro del Gobierno de España, en tanto que digamos, la peculiaridad de tomar una decisión tan grave que precipitó y agravó la crisis como fue la intervención. No digo yo que no había que intervenirla, pero me hubiera gustado ver a un Guindos defendiendo con argumentos técnicos por qué tomó la decisión de intervenir Bankia. Él sabía hace tiempo que tenía que comparecer como testigo y explicarlo, y la explicación que ha dado es como la que podría dar yo, que no tuve ninguna cosa que ver ni con intervenirla ni con gestionarla. Grandes ideas
y poco bajar a la tierra y explicar por qué técnicamente eso. ¿Qué le hubiera pasado a Bankia si no se hubiera tomado la decisión de intervenirla? Xavier, otra noticia económica del día, sin duda importante. El Tribunal de Estrasburgo ha fallado en favor de la banca. Luxemburgo, perdón, ha fallado en favor de la banca española y ha avalado los desahucios. ¿A usted le dará igual Luxemburgo que Estrasburgo? No me da igual. Ha avalado los desahucios aunque haya cláusulas abusivas. Le preguntaba antes a Esparza si le sorprendía, decía que no, que la banca siempre gana. La banca no siempre gana, a veces pierde. En ese tribunal de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, que es un bonito país muy incómodo, que tenía como presidente antes a Jean-Claude Juncker, el que es ahora presidente europeo, por cierto que no lo hizo demasiado bien. Bueno, pues ahí se dilucidaba algo muy importante para los bancos españoles, que tendrían que haber hecho de nuevo pues un cajoncito para atender las reclamaciones de todos los que han sido desahuciados por la aplicación de una cláusula en sus hipotecas, que dice, o que decía, que con un solo impago el banco podía liquidar la hipoteca, quedarse con el bien garantía del préstamo, que es la casa, y desahuciar a sus titulares, a los titulares del crédito. El tribunal que ha dicho que respeta la doctrina del Tribunal Supremo, que era favorable a los bancos, y que por lo tanto pues no ve que esa sea una condición abusiva en el contrato de hipoteca. Aunque le parece que lo lógico sería que fueran 3 impagos y no 1 los que hubiera que acreditar para hacer el procedimiento de desahucios. Esto es bastante importante porque en estos momentos hay 17.000 desahucios pendientes de esta decisión que ha tomado el Tribunal de Luxemburgo y que ahora probablemente se vayan a producir. Se van a ejecutar. Y muchos otros a los que hubieran tenido que indemnizar los bancos. Por eso digo que hay algún banquero que hoy dormirá mejor. Pero no es cierto que siempre ganen los banqueros. Ha habido sentencias clamorosas en los tribunales, en el Tribunal Europeo, la gran corte del Tribunal Europeo, que le han dado un castañazo a la banca que está temblando todavía. Xavier, a propósito de los desahucios, por aquí se habla mucho de los desahucios. A veces son familias que, bueno, se metieron con una hipoteca y no pudieron pagarla por la crisis, por circunstancias, no pudieron hacer frente al pago de esa hipoteca con el banco. También se habla de desahucios cuando unos ocupas entran en una casa a la patada. Aquí hay que hacer el término es el mismo, judicialmente equivale a desalojar. Exactamente. Pero la instancia del desalojo a veces es cuando es del propietario que le entran unos ocupas, que es al que usted se refiere, que afecta a 70.000 familias en España, que les han entrado en un bien, en una propiedad, unos ocupas y que no son capaces de echarlos de ahí, ¿no? Ese es un desahucio o un desalojo muy complejo porque depende de un juez, pueden alegar los ocupas que ahí hay niños, si hay niños ya el juez se echa atrás y dice, bueno, no se puede, si intervienen los servicios sociales, pues acaban averiando el desalojo de algo que está ocupado sin respeto por la propiedad. Uno de los problemas de nuestro encaje legal es que la propiedad, desde mi punto de vista, está poco protegida, no es un bien consagrado constitucionalmente, sí habla la Constitución del derecho a entrar en tu domicilio, en tu propiedad, pero no habla de que el Estado debe proteger que nadie allane tu propiedad contra tu voluntad. Eso no está bien diseñado en nuestro ordenamiento jurídico y así sufren 70.000 familias, como digo. Otra cosa es cuando es el banco que tiene un departamento jurídico, que sabe cómo hacer estas cosas, que previamente ha diseñado una cláusula que le permite hacer con toda aparente legalidad lo que hace, quien te desaloja o te desahucia por impagar 1 o 3 cuotas. Aquí estaba en cuestión en este Tribunal de Luxemburgo la cuestión de si eso era abusivo, si el banco a la hora de ponerte un crédito escrito en una escritura encima de la mesa y tú lo repasas, cometía un abuso de posición cuando le decía al cliente, y si no me pagas un mes te echo y me quedo la casa, y tú te has quedado en la calle y sin casa, aunque tengas pagada una mitad o 3/4 partes de la hipoteca. Claro, eso hay que medirlo, que han sido los juristas del Tribunal Supremo primero en España y luego ahora los de la Corte Europea de Justicia los que dicen, hombre, si hay competencia y hay otras entidades que ofrecen hipotecas sin esa cláusula, es el cliente el que elige y por lo tanto no se produce esa situación de abuso, aunque no nos gusta que sea el desalojo por un impago, sino que debe ser por 3. Xavier, para finalizar, ¿qué hay de esos fondos buitres? Se habla mucho de los fondos buitres, de que adquieren
un montón de propiedades, de pisos en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona. Siempre va a ser más complicado, lógicamente, para una persona que afectada, en este caso una familia. Bueno, este es un salvaje mercado capitalista en el que los fondos buitres existen, tienen mucho dinero y compran lo que otros no quieren, fundamentalmente, ¿no? Lo que sacan a vender los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos no son capaces de vender esas casas en situaciones de ventaja que les ofrezcan rentabilidad. Y entonces lo venden en paquete a un fondo buitre y por un precio generalmente malo. Los bancos no, si pueden, no negocian con fondos buitres. Si pudieran, a los bancos lo que les conviene es no desahuciar a nadie, es mantener esa hipoteca, que es su negocio. Lo que pasa es que cuando uno no paga, pues se ponen muy nerviosos y te desalojan, se queda en esa casa y no deja de ser eso un problema, porque ¿qué haces con esa casa? Las vas apilando y cuando ya no te caben en tu balance, se las vendes a un fondo buitre. Y el fondo buitre va a saco y va a especular en lo que pueda. Y lo compra a un precio bajo, ¿no? El fondo buitre a remate, pero claro, vacía al banco de todos sus problemas inmobiliarios y eso pues a veces vale más un mal sueño que 1000 veces levantarse por agua. Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Te vemos en un instante en Pulso Económico, entre las 8 y las 8:30. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Pedro Zapata, analista político venezolano, para contarnos todo lo que ha sucedido la pasada madrugada. Ya saben que los chavistas, los paramilitares a las órdenes de Nicolás Maduro, han rodeado la casa de Leopoldo López, que se encuentra en arresto domiciliario. Lilian Tintori, su esposa, salía diciendo que si le ocurría algo responsabilizaría de esos hechos al presidente Nicolás Maduro. Nos vamos a publicidad y a la vuelta está con nosotros Pedro Zapata. ...7:47 minutos de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Pedro Zapata, muy bienvenido. Muchas gracias, Javier. Actualidad venezolana, siempre en esta mesa de la redacción abierta tendremos, en la medida de lo posible, a Pedro Zapata, que es venezolano de Valencia, ciudad taurina. Ciudad taurina, sí. La pasada madrugada, paramilitares a las órdenes de Nicolás Maduro rodeaban la casa de Leopoldo López, uno de los grandes opositores al chavismo. Leopoldo López, como todos ustedes saben, fue condenado a muchísimos años de cárcel. Ahora está en arresto domiciliario y de vez en cuando pues van los paramilitares a hacerle la puñeta. Salía Lilian Tintori a decir que si le ocurría algo, que haría responsable sin duda a Nicolás Maduro. Vamos a ver a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Llegó un grupo irregular, violento, gritando, ya yo estaba dormida, me despertaron los gritos, nos despertamos todos y gritaban, ¡a Tocorón! ¡Yare, maldito, hijo de puta, maldito, a Tocorón, maldito! Y así lo repetían alrededor de la casa, gritando. En mi casa no hay luz, hay un apagón nacional, no tenemos luz, no tenemos comunicación, no tenemos señal de celular, solo escuchábamos los gritos rodeando la casa. Hago responsable de lo que le pase a Leopoldo o a algún miembro de mi familia directamente a Nicolás Maduro, al usurpador. Bueno, dos cosas sobre esta cuestión, Pedro. La primera es que esto sigue siendo cualquier cosa menos una democracia. Definitivamente. Los paramilitares al servicio de Maduro acosando a un señor que está injustamente condenado, lo primero, y que ahora, a pesar de que esté en arresto domiciliario, sigue condenado, sigue estando bajo la tutela de la justicia, del Estado y del poder de Nicolás Maduro. Lo segundo, hablaba Lilian Tintori de que no tenían luz en su casa. ¿Sigue el apagón otra vez? De nuevo tenemos otro episodio de apagón nacional desde el día de ayer. La gran mayoría, por no decir todos los estados del país afectados. Hay una línea de transmisión principal que otra vez, como la última vez, fue por un incendio. Ya el gobierno salió diciendo, primero habían dicho que era otro ataque electromagnético, luego dijeron que fue un sabotaje por terroristas, lo que es absurdo porque hace más de 5 años todas las instalaciones eléctricas del país están militarizadas, ¿no? Entonces, si es un sabotaje, lo que quiere decir es que los militares venezolanos son unos inútiles, porque es que no hay otra explicación. Y sobre lo de Leopoldo, esto es un paso más en todo el amedrentamiento del círculo cercano al presidente Guaidó. No es solamente a Leopoldo que lo han atacado en estos días, sino, por ejemplo, a Roberto Marrero, que era el jefe de despacho de Guaidó, se lo llevaron preso, a un primo del presidente Guaidó y también a su hermano. Esto es simplemente los ataques que están haciendo, buscar amedrentar al círculo de Juan Guaidó para debilitarlo quizás o desmoralizarlo, pero sabemos que eso no
eso no va a ocurrir, ¿no? Pedro, además hemos conocido que en los últimos días 100 militares rusos, por el señor Putin, ordenados por Putin, han entrado en Venezuela, en Caracas. ¿Con qué intenciones y para qué? A ver, lo que se sabe, lo primero que llama la atención es que llegaron 2 aviones rusos por Maiquetía. No fueron a son unos aviones militares que no fueron a una base aérea militar, sino que fueron al principal aeropuerto civil de Venezuela. Esto lo que nos dice es que querían que esto se supiera, que fuera lo más público posible, ¿no? Luego, la información que se tiene es que ellos vienen a brindar apoyo. Los rusos le vendieron a Venezuela en el año 2009 y llegaron a Venezuela en el año 2003 un sistema de defensa antiaéreo que está ubicado en el estado Guárico, en el centro del país, y que da cobertura a casi todo el país, principalmente a Caracas y a las bases aéreas de Venezuela. De hecho, es el sistema de batería antiaéreo más importante de la región, de Sudamérica. Pero aparentemente los venezolanos tenían años con esos sistemas y no sabían operarlos, por lo que se entiende que estos 100 militares rusos vienen a brindar apoyo para operar ese sistema antiaéreo. Lo que nos da a pensar que los rusos creen posible la intervención de Estados Unidos, en definitiva. Sabemos que los aviones vienen, por un lado, los militares que vienen a prestar apoyo para el sistema S-300, se llama, y luego llegó un segundo avión que venía con materiales y supongo que también comida y demás provisiones para estos militares que van a estar en Venezuela. Por cierto, vinieron con el ministro de Defensa ruso, fue el que comandó la expedición. Pues no parece esto síntoma de la casualidad, ni mucho menos. Para nada. El hecho de que vengan los rusos, en primer lugar, puede ser que, como bien dices, Pedro, crean que Estados Unidos es capaz de terminar una intervención militar. Eso o están tratando de presionar para ver si los Estados Unidos van de farol. Es lo que creo. Pero definitivamente no. El hecho de que venga el mismo ministro de Defensa ruso comandando la expedición da a determinar. Yo también veo 2 cosas. Uno, que en efecto los rusos creen que es posible la intervención americana, y por otro lado es una forma de demostrar que siguen detrás de Maduro. Esto es una subida en la escalada de la tensión. Sí, en definitiva. Y también volvemos al juego geopolítico internacional, ¿no? China, por ejemplo, rechazando la representación de Ricardo Hausmann, el representante designado por Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que iban a tener una convención en China. El hecho de que China le haya negado la visa también va por esos derroteros, ¿no? De hecho, el gobierno chino dijo que el gobierno de Nicolás Maduro fue electo por lo que lo considera legítimo. Entonces es un poco otro paso más en la escalada de este movimiento de fichas que se está dando a nivel mundial, mientras los venezolanos siguen sufriendo los estragos del régimen madurista. Y bueno, ahora con el reciente apagón ya sabemos de un número mayor de muertos en los hospitales otra vez. Entonces, mientras los gobiernos potentes del mundo mueven fichas, los venezolanos siguen muriendo y siguen sufriendo, ¿no? China, Rusia, Cuba, ¿cuál de estas potencias, Pedro, es la más decisiva? ¿Cuál ha sido la que más apoyo ha otorgado, en primer lugar, a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro? Bueno, a ver, yo creo que ha ido variando según el tiempo, ¿no? Chávez estaba muy debilitado en el 2002 después del golpe de Estado que sufrió, y Cuba le dio como una línea de vida con todos los programas estos de los médicos cubanos, los profesores de deporte y demás. Y Cuba ha sido el gran estratega político de Venezuela en los últimos años, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que China y que Rusia, ellos están en sus juegos geopolíticos en muchos casos en contra de los Estados Unidos, y por eso vemos que China siempre lo hace a través de la inversión, ¿no? Invierte muchísimo dinero en infraestructura y en distintos proyectos, tanto en África como en América del Sur y en otros países de Hispanoamérica. Y Rusia pues ya lo hace más una afrenta militar, ¿no? O sea, ten en cuenta que Rusia siempre está desde el punto de vista militar en contra de la OTAN, en lo que significa en contra de Estados Unidos y en contra de del resto de países de Europa en ese juego de poder, ¿no? Bueno, Juan Guaidó, nosotros en esta casa lo consideramos el presidente legítimo de Venezuela. Cuando hablamos del señor Nicolás Maduro, lo hacemos como el líder del chavismo en Venezuela. El usurpador. El usurpador. Desde que irrumpió la figura de Juan Guaidó, habló en primer momento bueno, se arrogó la representatividad, la legitimidad, y por otro lado instó también, lo habíamos comentado en alguna ocasión, a una huelga de funcionarios. Los funcionarios tradicionalmente siempre, por definición, han estado con el poder, con el Estado, que es quien les paga.
En el caso de Venezuela, con el chavismo, por supuesto, pero ya hemos visto que en los últimos tiempos está habiendo también fisuras y grietas. En los funcionarios también me estoy refiriendo al caso de los militares. Claro. Sí, a ver, todo esto, lo que comentabas antes de la huelga, es un paso más, es parte de la estrategia general del cese de la usurpación. De hecho, hoy hablaba Juan Guaidó en la Asamblea Nacional y comentaba la necesidad de juntar todos los recursos que hacen falta para lograr el cese de la usurpación. Estamos viendo, es verdad que la gente, y no es para menos, la situación del país es muy complicada y la gente se está desesperando, siguen abarrotando los pasos fronterizos y siguen subiéndose en aviones para salir del país porque la situación es inaguantable, pero la oposición liderada por Juan Guaidó tiene un proyecto claro, una meta definida que es el cese de la usurpación para luego un gobierno de transición y luego lograr las elecciones libres, y hay que seguir confiando y brindando apoyo. Esto es un esfuerzo muy importante que tiene que hacer la población venezolana y veamos qué va a suceder, porque por ejemplo el senador Pompeo, el secretario Pompeo dijo ayer que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados ante la acción de Rusia de llevar esos militares a Venezuela. Entonces yo creo que los próximos días, siempre, a ver, tenemos ya un par de meses diciendo que los próximos días serán cruciales, sí, pero es que todas las semanas ocurre algo y esto va más de importancia en Venezuela, y esto definitivamente va más no solo por lo que te decía, el juego geopolítico, sino porque el costo cada día es mayor en vidas y en sufrimiento en Venezuela. Pero muy rápidamente, sí, todo el mundo decía que Trump, cuando ganó las elecciones, que habría un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. Esto no ha sido así. No ha sido así. Lo vemos con el resultado, por ejemplo, del informe Mueller de esta semana, que lo que estaba era investigando si Trump había hecho que Rusia... Sí, la injerencia de Rusia en las elecciones. Esto quedó finalmente descartado. Pedro Correcto. Zapata, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta. Muchas gracias, Javier. De Intereconomía, otra semana más. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a las 6. Nos vamos haciéndole un homenaje al legionario Alejandro Jiménez, fallecido de forma fortuita por un disparo en unas maniobras en Alicante. Hasta mañana.